Buenas noches, hermanos neocepradinos. Luis Herrera, presidente de la asociación. Es un gusto para mí, como siempre, estar en esta actividad para darle la bienvenida al doctor Alberto Bengolea, abogado, magíster en Derecho, actualmente cursando un doctorado, ¿no? Y que representa y postula a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano. Y esta presentación para nosotros es importante porque, como saben todos los neocepradinos, la asociación no es un ente político, no hacemos política, pero sí somos una asociación que viene defendiendo y luchando por recuperar el derecho perdido de cientos y miles de ex cadetes del Colegio Militar de Prado y de los demás colegios militares de la República cuando se modificó la ley del servicio militar obligatorio y se consideró desde el año 2008 a los egresados de los colegios militares como servicio militar no acuartelado. Hoy día nos encontramos en una franca lucha por recuperar estos derechos. Y en este proceso hemos invitado a diversas personalidades. Hoy día tenemos al doctor Bengolea con nosotros, que ya conoce nuestro proyecto y lo invitamos a tratar de este tema y de los temas educativos relacionados al colegio militar y, por qué no, también tratar los temas que estoy seguro trae su propuesta. Finalmente quiero decir que además para nosotros los neocepradinos, recordar que la figura del emérito maestro como Luis Bedoya Reyes siempre nos es grata porque es un maestro que forjó el espíritu de los neocepradinos desde la primera promoción. Lo reconocemos como un maestro en ese sentido. Don Bengolea, bienvenido y le deseo la palabra para que se comunique con la comunidad neocepradiana. Bienvenido. Muchas gracias, señora Herrera, muchas gracias a todos ustedes, gracias por la invitación y por permitirme estos minutos. Los saludo desde Moquegua, en donde, nos sorprende este recorrido por el sur, que va a continuar mañana por Tacna, y desde donde con todo gusto vamos a destinar estos minutos para poder hacer contacto con ustedes. A propósito del tema de la propuesta legislativa de la que me están hablando, que es un tema en el que habría, por supuesto, mucho que conversar. Sí creo que es una cosa que a priori parece absolutamente justa, ¿no? Ahora, hay que discutir detalles probablemente, hay que ver exactamente cuáles son esos beneficios y cuáles no. Ustedes saben que el proceso de la adopción de una ley significa ir ajustando detalles, ir cediendo posiciones también e ir encontrando posiciones intermedias. Quienes han tenido algún trabajo legislativo, quienes han trabajado a mi lado en el Congreso, además así lo saben, sacar adelante una ley implica tener claridad sobre cuáles son los puntos centrales y cómo es que se puede uno, para lograrlo, ir acercándose a posiciones que puedan ser discrepantes. De lo que se trata es de tratar de conciliar y de llegar a puntos de acuerdo, algo tan difícil en el Perú de hoy, en donde todos creen tener la razón y creen que la manera correcta de sacar adelante las cosas es imponiéndolas, y no entendiendo que el punto medio significa sacrificios, significa concesiones para llegar al mejor puerto, ¿no es cierto? Es verdad que con la adopción de esta nueva ley apareció que los egresados de los colegios militares ya eran personal no acuartelado, pero lo que habría que ver es qué significa el cambiarlo, y en todo caso si es que hubiese alguna posición intermedia que se pudiera conversar. Yo estoy abierto a todas esas posibilidades. He escuchado, sin embargo, el consejo valioso de dos personas a las que valoro mucho y que, siendo miembros de mi partido, también resultan ser exalumnos de colegios militares. Estoy hablando del general Ricardo Milla, que además me acompañó en los 5 años en mi ejerción congresal y que sabe perfectamente mi compromiso con las Fuerzas Armadas y lo mucho que hicimos, creo, en esos 5 años en beneficio de las mismas. Y también Carlos Solano, que me acompañó durante un periodo también en el trabajo congresal y que ha sido muy concreto en el desarrollo de estas ideas que, por supuesto, mías. Siendo además ambos personas en quienes confío y dirigentes de mi partido, creo que con eso encontramos una primera posición de respaldo y de cercanía al proyecto que ustedes están representando. Dicho eso, paso más bien a la gentileza que han tenido en las mismas palabras de Luis Enrique Herrera, hablar un poco de nuestro concepto de la educación y, cómo no, como me dijo al final, una mirada mayor. Comenzaré entonces por la educación y luego, si vemos que tenemos algún tiempo, desarrollar algunas ideas de lo que queremos hacer en el próximo gobierno. Con respecto al tema educativo, ha habido una coincidencia general en los últimos tiempos de pensar que la educación es algo muy importante. Es más o menos un lugar común en el Perú decir, o poner como ejemplo al Japón, y decir que entendió el Japón después de la Guerra Mundial
que si algo tenía era japoneses y que si invertía en los japoneses le iba a ir bien y que lo hizo y que le fue muy bien. Esto es algo que se escucha en Perú hace mucho tiempo. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo hacemos los peruanos? O sea, ¿qué nos pasa que no lo hacemos? Y la respuesta es, creo yo, que siempre, y en esto hemos tenido la salida, siempre hemos dicho, sí, es muy importante la educación, pero no es urgente, puede esperar, porque ahorita hay otras urgencias. Entonces, es más urgente, qué sé yo, trabajar por la seguridad ciudadana es más urgente, reactivar la economía es más urgente, trabajar o luchar contra la corrupción. Siempre ha habido algo que ha desplazado a la educación de la urgencia y por tanto este ha sido el atajo que han tenido nuestros gobernantes en los últimos años, sabiendo que era muy importante, sin embargo se decía que podía esperar. Y en ese podía esperar nos hemos pasado por lo menos 30 años. 30 años en donde no hemos hecho las grandes reformas que había que hacer. Es decir, es muy claro que cuando terminó el gobierno militar y entramos al proceso de democracia, hubo una suerte de contrarreforma educativa que nunca llegó a plasmarse en realidad y que lo único que ha hecho es acomodarse, anulando cosas de lo que fue la educación propuesta por el Velascato, pero nunca coronando con ideas claras de qué es lo que se quería hacer con la educación. Y de esta forma, lo que hemos visto año tras año es cambios en función al nuevo gobierno, cambios en función al nuevo gobernante, ni siquiera eso, cambios en función al nuevo ministro, lo que ha hecho todavía más inestable el proceso de educación peruana y nunca las grandes reformas que había que hacer para tener una sola mirada. Lo primero que uno observa cuando ve la educación del Perú hoy día son las gigantescas brechas que existen en ella. No se puede hablar de un país en donde haya justicia cuando somos conscientes que algunos peruanos reciben un tipo de educación y otros reciben una educación muy distinta, y no distinta en cuanto a calidad. O sea, yo sostengo y respaldo que haya diferentes, digamos, formas educativas. La pluralidad educativa es uno de los valores que se consagran en la Constitución peruana. De allí, por ejemplo, como un asterisco a pie de página, que yo respalde absolutamente la educación militar. Me parece que tiene que prosperar y que tiene que tener todo el respaldo. Pero no me refería a eso. No me refería, por ejemplo, a que pueda haber educación religiosa y educación laica. O sea, estas cosas están muy bien. A lo que me refiero es a las diferencias en la calidad educativa. Mientras unos peruanos tienen una educación que podría considerarse de altísimo nivel, hay otros que tienen una educación paupérrima. Entonces, ¿de qué justicia podemos hablar? No hay forma de hablar de justicia si no hay igualdad de oportunidades. No hay forma de hablar de justicia en el desarrollo de seres humanos que no han tenido las mismas herramientas para desarrollar. Y entonces esa es una primera cosa con la que uno se estrella cuando mira la educación peruana. Y por tanto, una de las primeras cosas que se tiene que trabajar. Dentro de las inequidades más saltantes está aquella que marca diferencias entre la educación privada de alta calidad, que la hay en el Perú. En el Perú hay educación de altísima calidad, y la educación habitual pública, es decir, el promedio de la educación pública, que es no lejana, muy lejana de la mejor educación privada que se brinda en el país. De hecho, hubo un intento que hay que reforzar de alcanzar la educación pública con los COAR, que hace poquito nada más estuvieron en peligro de desaparecer y que más bien en la propuesta educativa nuestra tienen que multiplicarse. Estos colegios de alto rendimiento son para mí fundamentales. Estoy tomando un atajo, porque lo que significa es tomar a los mejores alumnos, yo creo en la meritocracia, los mejores alumnos que hay en el Perú para darles la mejor educación posible que es capaz de dar el Estado peruano. Y eso me parece que está bien, porque estamos formando una élite, pues, una élite que va a competir con el mundo, porque el mundo no va a esperarnos y nos va a decir, vamos a esperar, no es justo que solamente va pasando por arriba si no tenemos a una élite bien formada que dé la pelea en el primer nivel. Y los COAR apuntan a eso, que ese primer nivel no solamente esté integrado por aquellos que tengan la posibilidad económica de tener una buena educación, sino que esté integrada también por gente que ha demostrado su calidad académica y que pueda alinearse a despecho de su capacidad económica. Entonces, lo que nosotros decimos con respecto a las COAR, por ejemplo, es, y con esto cierro el paréntesis, que las COAR no solamente no hay que cerrarlas, que es una barbaridad que casi hace este gobierno presidido por Sagasti, lo que hay que hacer es multiplicarlas. Si ya los primeros alumnos del Perú han tenido la posibilidad de esta educación, que es magnífica, yo conozco a varios exalumnos ya de los COAR, lo que hay que hacer es que esta opción la tenga ya no solamente los primeros, sino los segundos, los terceros, los cuartos, o sea, la mayor cantidad posible. Pero bueno, cierro el paréntesis y continúo con el desarrollo de la idea. Al intentar cerrar estas brechas, una que se ve con muchísima fuerza, es la que existe entre la educación pública, perdón, entre la educación rural y la educación urbana, es gigantesca. Y esto se debe a muchas cosas.
es común hablar cuando se habla de educación rural en el Perú de los profesores de miércoles, ¿no? Los profesores de miércoles, que de manera graciosa hacen referencia a aquellos héroes de la educación nacional que para llegar al pueblito que les ha sido asignado tienen que cubrir largas horas de trayecto, a veces inclusive a pie, para llegar a dictar clase en el aula que les ha sido asignada, en un proceso que a veces los obliga a comenzar las clases los miércoles. Cada vez menores, ¿verdad? Pero esto es un fenómeno que ha ocurrido durante años en el Perú. Los profesores de miércoles pues, comenzaban clases los miércoles. Precisamente para terminar con esta injusticia, en lo que nosotros estamos ofreciendo hay dos proyectos audaces, en los que creemos firmemente. Uno de ellos es el proyecto de la vivienda para el docente, una vivienda digna que le permita al docente ya no pues estar yendo y viniendo, que se quede ahí. Pero claro, para que se quede ahí, lo primero que tenemos que hacer es darle unas condiciones mínimas de vida digna para que pueda trasladarse con su familia a cumplir su trabajo, que es un trabajo esmerado y muy importante, y que no esté distrayéndose en cuándo me tengo que ir y cuándo tengo que volver. Y el otro proyecto que es un proyecto audaz, que a mí me gusta mucho, y que, repito, será experimental al comienzo de nuestro gobierno, es el proyecto de los internados, que conocen, cuya calidad no tengo que explicársela a exalumnos de colegios militares, ¿no? O sea, las ventajas que tiene una educación bajo el sistema del internado, de quedarse allí, de convivir con los compañeros y de tener más horas que puedan ser provechosamente dedicadas al estudio, no necesariamente sentarse frente a un salón de clase, porque no se trata de tener más horas frente a una pizarra, se trata de tener horas en donde uno pueda convivir y en donde no solamente la transmisión de información, sino fundamentalmente la transmisión de valores, que es algo de lo que quiero hablar, podrá hacerse con muchísima mayor eficiencia. Esperamos con esto poder ir cerrando algunas brechas entre la educación urbana y la educación rural. Por lo otro, además, un concepto general que nos parece bien importante. Para levantar el nivel de educación pública, no conozco otra forma que la de reforzar el nivel de los maestros. Tenemos que elevar dramáticamente el nivel de los maestros. Y para elevar el nivel de los maestros tenemos que pensar a mediano plazo. O sea, no hay ninguna solución cortoplacista que haga que un maestro de baja calidad se convierta en un gran maestro. Esto no ocurre de la noche a la mañana, esto ocurre durante el tiempo. Y para ello tenemos que hacer una apuesta firme y que pasa por decisión política nada más, que no ha habido en los últimos años en el Perú. Cuando me tocó estudiar el fenómeno, me preocupé mucho por mirar el fenómeno finlandés. Durante los últimos años se ha dicho que Finlandia tiene la mejor educación del mundo. Esto hoy es algo discutible, pero digamos, sigue siendo la primera y la segunda, o la tercera si se quiere, pero es de lo mejor del mundo, ¿no es cierto? Y los finlandeses tienen algunos conceptos, por ejemplo, muy distintos a los norteamericanos, que eran el paradigma anterior, diametralmente opuestos. Yo recuerdo mucho una conversación de la que alguna vez fui testigo a través de un video, en donde una periodista norteamericano, esto como un asterisco simplemente se lo cuento, como una anécdota, hablaba con la ministra de Educación finlandesa y le decía que en Estados Unidos pues estaban potenciando su educación porque habían decidido omitir de la currícula cosas que no eran importantes, pues, ¿no? Para sumar cosas más interesantes. O sea, por ejemplo, en la modernidad esto de la cibernética era sumamente importante y para darle horas había que quitarle cosas pues tan absurdas como, por ejemplo, la poesía. Y me acuerdo la cara cuadrada de la ministra finlandesa que no podía entender cómo para este señor hacer una mejor educación significaba dejar el arte de costado, ¿no? Entonces decía, pero no entiendo. O sea, quitándole la poesía a los chicos, ¿los van a hacer mejores? Les están quitando un pedazo de humanidad, decía ella. Pero bueno, al margen de la anécdota que para mí, sin embargo, es bien decidora con respecto a lo que hay que hacer en la educación del Perú, en donde tenemos que recuperar valores y en donde no podemos permitir que en aras de una supuesta modernidad los temas trascendentes sean dejados de lado en la educación escolar peruana. Diciendo esto, lo más importante del caso con respecto a Finlandia es que la gran diferencia entre la educación de Finlandia y la educación de Perú está en los maestros. Conversaba con un par de directores de los colegios más destacados de Lima que me explicaban que muchas de las cosas que se hacen en Finlandia se hacen ya en Perú. O sea, los programas educativos de allá, en algunos, no en la educación peruana, pero en los colegios de punta, en los colegios de educación privada de Lima, fundamentalmente, estas cosas ya se hacían. De manera que la diferencia no estaba ahí, la diferencia estaba en el maestro. Y uno dirá, en la calidad del maestro, sí, pero en una cosa muy elemental. En el ranking de profesiones de Finlandia, el profesor es el segundo mejor pagado. Y en ese mismo ranking, en lo que respecta a visión social y prestigio social, el primer lugar lo ocupan los maestros. Claro, no diré cuál es el lugar que ocupan en el Perú, porque no tengo la estadística, pero claramente los profesores no son ni los mejor pagados,
ni los mejor vistos en el ranking social, salvo en algunas regiones del interior del país. Ahí tenemos un primer problema. O sea, ¿cómo hacemos para que efectivamente el maestro sea el profesional más importante? Porque si ustedes se ponen a pensar, debería ser el profesional más importante, porque ese maestro es el que va a formar futuros médicos, futuros abogados, futuros ingenieros, futuros militares. O sea, ¿quién los va a formar? El maestro. Por tanto, ¿quién debería ser el más capaz de la sociedad? El maestro. O sea, para que la sociedad funcione bien, sus mejores ciudadanos deberían dedicarse a esta profesión. Y hoy en el Perú eso no pasa. Y no pasa por una cosa muy elemental. Yo lo he visto durante muchos años. Yo tengo 8 hijos eh, y soy profesor universitario desde hace más de 15 años, no recuerdo, 15, 20 años. Así que les puedo hablar de experiencia de primera mano y estoy seguro que ustedes deben conocer más de un caso de chicos brillantes en su educación escolar que llegaba el momento para decidir qué van a hacer de su vida en el futuro, teniendo vocación de maestros, porque se nota que son chicos que comparten, que tienen esa pasión por enseñar, deciden, sin embargo, ser cualquier otra cosa menos maestros. Y cuando se les pregunta por qué, la respuesta es inmediata, porque me voy a morir de hambre. O sea, no es posible, es triste, es dramático para cualquier sociedad que sus mejores cuadros desistan de ser maestros porque sienten que con eso no van a cubrir sus expectativas de vida ni sus expectativas económicas. Eso tiene que cambiar dramáticamente. Cuando yo hablo de elevar de un plumazo el porcentaje que corresponde a la educación peruana y de ponerlo en el 6%, que es una promesa incumplida desde hace años en el Perú. O sea, no es, cuando a mí me hablan los economistas y me dicen, Alberto, ¿y quieren esto despacio? Yo digo, no, porque se dijo que había que ir despacio hace, si no me equivoco, 15 años, en que se estableció cómo gradualmente íbamos a llegar al 6%, y sencillamente no se ha cumplido. Esto es parte del Acuerdo Nacional. No se ha cumplido, así que hay una deuda pendiente del Estado peruano con la educación, y por tanto sí se puede hacer, ya veremos de dónde se saca el dinero, pero sí se puede hacer, recortando precisamente de otros rubros para poner a la educación donde de verdad debe estar. Y cuando a mí me dicen, pero Alberto, no puede subir más el sueldo de los docentes porque no se lo merecen, poniendo en entredicho eso, sin embargo, yo respondo lo siguiente, no estoy pensando en el maestro de hoy, estoy pensando en el maestro de mañana, porque para mañana tener a los mejores de cada promoción dedicados a la tarea docente, necesitamos seducirlos hoy. Y la única manera de seducirlos hoy es demostrándoles hoy que van a tener una carrera con la cual puedan soñar en posiciones mejores dentro de su vida. Si hoy seguimos diciéndole a los chicos de 16 años que tienen que tomar la decisión, hey, no elijan la carrera del profesorado porque les va a ir mal en la vida, entonces va a seguir ocurriendo lo mismo que ocurre hace años en el Perú, que los más capaces de cada promoción, aún teniendo la vocación para ser docentes, no lo van a hacer. Así que ahí hay otra propuesta nuestra, muy pensada, estoy seguro que será muy discutida y muy resistida, pero que la pensamos imponer porque creemos que es de verdad la primera llave que hay que usar para hacer un cambio en serio dentro de la sociedad peruana. Esto como regla general, más o menos, dentro de lo que hay que hacer en el proceso educativo peruano para mejorarlo, ¿no es cierto? No hace falta que les diga, además, la urgencia que hay en el sistema educativo peruano para incorporar otras materias. Yo, en mi época parlamentaria, y lo recordará mucho Ricardo, peleé mucho y lo conseguimos para que regrese el profesor de educación física a la primaria pública, porque había desaparecido. Es decir, en la currícula estaba el curso de educación física, pero por un tema de ahorro, esto había venido desde el primer gobierno de Alan García, donde no había fondos, entonces, ¿por dónde recortamos? Al profesor de educación física. Total, cualquier profesor puede dictar la clase. De matemáticas llega una pelota y le tira la pelota a los chicos y dice, jueguen, y ya está la clase. Y no es así. Y no es así. Necesitamos profesores en serio de educación física que informen a nuestros chicos. Porque supongo que ustedes conocerán, no me voy a dilatar en el tema, que el deporte es un medio fantástico para educar a los niños. Fantástico, por su carácter lúdico. Con el deporte los chicos aprenden jugando. No hay mejor manera, no solamente de enseñarles, sino además de transmitirles valores. Por poner un solo ejemplo, yo puedo sentar en una clase, en un salón de clase a 40 chicos, a 30 chicos, o lo que sea, y puedo hacer una clase de 1 o de 2 horas sobre lo que significa un concepto abstracto como, por ejemplo, la patria. ¿Me lo van a entender? No lo van a entender. En una clase no lo van a entender. Lo van a entender a partir de vivencias, ¿correcto? De vivencias, de entender qué patria quiere decir la tierra de los padres, de conocer su historia, de sentirla al lado precisamente de sus padres. La van a conocer a través de vivencias. El deporte es una magnífica vivencia, porque con el deporte los chicos van a poder identificarse. Miren la simpleza que les voy a contar. ¿Eh? Se va a poder identificar con una camiseta. El acontecimiento de identificarse con un color, con una camiseta, con un nombre, con un club de fútbol, con lo que sea,
le da al chico la posibilidad de entender e identificarse con un abstracto, con una idea abstracta. De ahí saltar a nociones mucho más sublimes como el patriotismo, ya el camino está establecido. Pero entender eso a partir de una clase es casi imposible. Es decir, generar la vivencia es importante. Para no hablar de lo que significa transmitir valores tan elementales como la disciplina, como el respetar las reglas, como el valorar el trabajo en equipo, como aprender a ganar, aprender a perder. Esas cosas solamente se aprenden con el deporte, digamos, no solamente, pero se aprenden muy valiosamente con el deporte. No es además un invento mío. O sea, hace 2500 años existió un señor que, según cuentan todos, debe haber sido una de las mentes más brillantes de la historia. Estoy hablando de Platón, ¿no es cierto? Y Platón en la República lo escribió con toda claridad. Para una correcta formación del ciudadano hay que formarlo con música y gimnasia. Está clarísimo, me parece que es en el capítulo 6 de la República de Platón. Vamos, si este señor, que era bastante más brillante que yo por lo menos, lo decía hace tantísimos años, pues llegó el momento de aplicarlo en serio, ¿no? Y además porque creo que está demostrado, las colectividades que se forman en el deporte suelen ofrecernos mejores ciudadanos siempre. Un niño deportista es un mejor ciudadano, no tengo ninguna duda. Entonces, todas estas cosas hay que implementarlas para poder salir adelante, por supuesto, con el fortalecimiento de cursos como la educación cívica, no se me vaya a malentender. Creo que hay que fortalecerlo y hay que fortalecerlo mucho. Y ustedes que son alumnos de colegio militar, también lo hablamos mucho con Ricardo, yo creo en la educación premilitar, porque también creo que es una fórmula de, por ejemplo, déjenme vincularme otra vez a una actividad que me gusta tanto como el fútbol, cuando a veces se criticaba antes y decía, pero estos ni siquiera cantan el himno, pero si no se lo enseñamos, pero no respetan en los símbolos de la patria, pero si no se los enseñamos. ¿Cómo le podemos exigir a un grupo de futbolistas que muestren respeto por algo que no se les enseñó en el colegio? Entonces tenemos que recuperar todo eso, es fundamental. Yo siento que esto se ha perdido, y se ha perdido en los colegios, y tenemos que recuperarlo en los colegios. Pero entendiendo muy bien, y con esto voy cerrando el tema escolar, que la principal responsabilidad para educar a los niños y a los jóvenes en Perú no es de los colegios, es de los padres y de las madres de familia. Si no hacemos partícipes a todos de este proceso, esto no va a funcionar. Y esto pasa por una cosa que es fundamental y que también he repetido más de una vez. Si no recuperamos el principio de autoridad absolutamente perdido en el Perú, es bien difícil que saquemos adelante el país después de la crisis en la cual nos encontramos. Y eso significa hacer responsables a padres y madres de familia por aquello que son responsables, sus hijos. Por supuesto, hay muchas cosas en el plan que apunta a todo. El plan nuestro está todo concadenado, todo está ligado. Por ejemplo, para que me entiendan lo que estoy diciendo, estamos haciendo una propuesta para cambiar el paradigma del trabajo obligatorio. O sea, por ejemplo, el teletrabajo llegó para quedarse. ¿Qué ventaja tiene el teletrabajo? Que te permite quedarte en tu casa, que te permite almorzar con tus hijos, que te permite ganar esa hora que pierdes en llegar y esa hora que pierdes en regresar del trabajo. La tienes en tu casa y con tus hijos. Si te regalo esas horas, si te devuelvo esas horas, te puedo exigir entonces que te preocupes por tus padres, por tus hijos. Cuando yo veo las marchas, aquellas que dicen, con mis hijos no te metas, lo primero que yo pregunto es, ¿y tú te metes con tus hijos? Porque, digamos, si tú los has abandonado creyendo que el profesor o el sistema escolar tiene que encargarse, entonces, ¿con qué cara reclamas? Tenemos que devolver el titularato a padres y madres de familia para, a través de ellos, comenzar a recuperar el principio de autoridad que se ha perdido en la sociedad peruana. Esto me parece que es fundamental. Perdón un segundo. Saltando un instante este tema tan importante de la formación en valores, que debe ser transversal, no solamente en el sistema educativo, sino en todo el proceso del próximo gobierno, y que va a ser una tremenda cruzada que hoy pienso lanzar y que quiero encabezar como presidente del país. Si de algo quisiera ser recordado es de haber encabezado una cruzada para recuperar valores en el Perú. Dejando esto un instante de lado y en aras del tiempo, hay algunos otros conceptos que quiero hablar con respecto a la educación. Lo primero, terminada la etapa escolar, para las universidades top del Perú, el ingreso es una cosa complicada. Para las otras no, hace rato que las otras regalan el ingreso. Pero digamos, para las top se requiere todavía una formación. La academia preuniversitaria se ha convertido casi en una necesidad porque te entrena para el examen de ingreso, repito, de las universidades top. Y aquí se hace un distingo otra vez, de nuevo, brecha. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos que no tienen para pagar una academia. Bueno, vamos a generar academias preuniversitarias gratuitas en un afán de tratar de igualar oportunidades para que los chicos con menos recursos puedan llegar a esas universidades si es que deciden postular a ellas, ¿no es cierto? Esa es una primera cosa. Una segunda, que en realidad es
La más urgente de todas, y la primera a la cual quisiera echar mano, es corregir el tema de interconectividad en el Perú. El Perú no está conectado. En el mundo de hoy, la interconectividad es un derecho fundamental. El artículo 3 de la Constitución peruana determina que hay, aparte de los derechos consagrados en el artículo 2, algunos otros que también tienen reconocimiento constitucional. Tiene que ver, en parte de la sabiduría del legislador constitucional, con decir que iban a aparecer otras cosas en el futuro, por ejemplo, el Internet. ¿No es cierto? Que en el mundo de hoy significa algo que es indispensable para vivir. Es decir, esto que tendría que haber llegado en el campo educativo del que estamos hablando, por ejemplo, para cortar brechas, para hacer que todos tengamos los mismos contenidos. Por el contrario, hoy día sirve para ampliar brechas, porque no todos tenemos internet. ¿De qué vale este programa que todavía está trunco de entregar laptops a los chicos si los chicos no tienen internet en su pueblo? ¿Para qué les sirve el aparato si no tienen el servicio de internet? En la red troncal, como ustedes sabrán, se le dio el Estado peruano a una empresa mexicana que se llama Azteca, ¿no es cierto? Y que por diferentes razones sería muy largo contarles, se truncó y finalmente decidió vivir del subsidio del Estado y ni siquiera poner a la venta. Uno buscaba y no había un punto de venta. Es una cosa absurda lo que pasaba en el Perú. Entiendo que este contrato ha terminado ya y este es el momento en que el Estado peruano recupere ese manejo y termine las troncales, porque no se hicieron las cadenas de penetración que había que hacer para llegar hasta el último pueblo del Perú. No podemos hablar de derechos humanos y de interconectividad hasta que el último niño de nuestro país no tenga un servicio de Internet en su casa. Y esto es algo difícil. Yo mismo ahora que estoy recorriendo el sur del país para conectarme es una cosa complicadísima. Tengo que llegar a alguna gran ciudad y ahí con suerte tenemos una conexión medianamente buena. No sé cómo esté llegando en este momento con este mensaje. Así que ahí hay otro punto central. El tema universitario. El tema universitario tiene algunas cosas que tenemos que mirar. Primero, entiéndase bien, creo que hay que reforzar SUNEDU. Es verdad cuando mis críticos me dicen, pero tú estabas en contra de SUNEDU, y yo respondo, y Ricardo Mía estuvo a mi lado en toda esa batalla, esperando un ratito. Yo estaba a favor de la creación de una superintendencia que controle la universidad, pero no estaba de acuerdo en algunos capítulos que no fueron modificados. Hay que hacerle modificaciones a esa ley para que precisamente la SUNEDU sirva a la colectividad y no al gobierno de turno. Sirva a la colectividad y a la universidad a partir del principio, ¿no es cierto?, por el que se luchó durante años, no en el Perú, en el mundo, para la autonomía universitaria. Entonces, hay modificaciones que hacerle a la ley, pero entiéndase, en este corto tiempo que ha tenido SUNEDU, yo creo que ha hecho un buen trabajo y que tenemos que reforzar ese buen trabajo. Dicho eso, para que quede claro, porque a mí me tratan de pintar el fantasmita anti-SUNEDU que no es real, lo repito para que les quede claro, hay que fortalecer SUNEDU. Pero hay que hacer algunas correcciones legales, ¿no es cierto?, para que hagan mejor su trabajo. Pero lo otro que hay que hacer, y esto es una tarea del gobierno, es que hay que cambiar el paradigma que ha tenido el gobierno en los últimos tiempos. ¿Qué ha hecho el gobierno con respecto a la educación universitaria en los últimos años? Se la ha pasado correteando a las universidades privadas que no tienen el nivel del caso. Y me parece muy bien, hay que cerrarlas de una vez. Estas universidades privadas de pacotilla que han estafado a cientos y miles de alumnos peruanos vendiéndoles un pésimo servicio educativo a través de un dinero, hay que cerrarlas porque nos han estafado. Muy bien, ahora nos han estafado con el visto bueno del Estado peruano. O sea, no nos hagamos tampoco aquí los inocentes. No, el Estado fue partícipe de esta estafa, porque permitió que proliferasen estas universidades sin poner la vista encima, que es el gran pecado del Estado peruano desde hace años. En la economía, en la educación, en todos los campos de los que queremos hablar, el Estado peruano no ha funcionado porque no ha hecho su trabajo, porque se ha puesto de costadito, porque se ha equivocado. La Constitución peruana es básicamente una constitución que responde a principios social cristianos, en términos económicos, a la economía social de mercado. Sin embargo, en los últimos 30 años, los gobiernos peruanos, desde el Fujimori hasta el de hoy, han sido básicamente gobiernos liberales o neoliberales, que lo que han hecho es poner el Estado de costadito y permitir todo tipo de abusos, inequidades y que hagan lo que quieran en el Perú, como si no hubiese una autoridad que controle, que reglamente, que fiscalice, que intervenga cuando sea necesario. Necesitamos, otra vez lo digo, recuperar el principio de autoridad en el Perú. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Entonces, esto es también sumamente importante en el proceso educativo. En los últimos años, lo que se ha hecho es perseguir a las universidades privadas, lavándose las manos el Estado, mandando al desvío a cientos de alumnos que se quedan con un futuro incierto y sin dar una respuesta. Tenemos que dar una respuesta. No me parece mal que se persiga a las universidades privadas, pero la pregunta es, ¿la responsabilidad del Estado es perseguir a las privadas que existen como consecuencia de la mala calidad de las públicas? Porque vamos, si las universidades públicas tuvieran una alta calidad, nadie pagaría una pensión en una universidad privada de mediana calidad, salvo que le guste tirar la plata a la calle. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Perseguir a estas privadas
que existen por su propia incapacidad, o por el contrario, levantar el nivel de la universidad pública. ¿Cuál es su responsabilidad? Yo digo que lo segundo. La gran obsesión educativa del Estado peruano en el tema universitario debería ser que sus universidades públicas, como ocurre en países vecinos de América del Sur, sean del más alto nivel, del más alto prestigio, de manera tal que los alumnos peruanos decidan estudiar en una universidad pública y no irse a una privada donde encima tienen que pagar. Entonces la responsabilidad del Estado tiene que estar en mejorar la pública, no en perseguir la privada. Esto es una cosa al revés. Lo que pasa es que es difícil levantar el nivel de la universidad pública, pero a eso hay que dedicarse. En ese sentido hay muchas cosas que hacer, ¿no? Otra vez apuntando al profesorado. Sabemos, no es una cosa nueva, que en las universidades públicas existe todo un sistema que está apuntando hacia la presencia de corchos que se quedan ahí establecidos por siempre y que no abren la cancha y que no permiten la presencia nueva, que es fundamental en la educación, la presencia de sangre nueva, de jóvenes que lleguen con su ímpetu, ¿no es cierto?, a tomar el control de las cosas. En el Estado peruano en general lo que hay son gente que se quedan y que tratan de mantener el pequeño espacio de poder que han conseguido. Esto tenemos que derrotarlo en la universidad peruana. Hago una sola pregunta. ¿Se han dado cuenta que en los últimos años, esto es algo que ha hecho bien el Estado peruano, se beca a una gran cantidad de alumnos que se van a hacer maestrías al exterior? Eso está muy bien, ¿eh? Hay muchos, ¿eh? La pregunta es, ¿qué pasa con esos jóvenes peruanos que terminan con un título de magíster en el exterior? ¿Regresan? Mayormente no. Y mayormente no porque acá en el Perú no tienen dónde ejecutar su campo de acción. No hay las plazas laborales que quisieran. Algunos sí, pero muchos no. Y es ahí en donde yo quiero detenerme un instante. El Estado peruano tendría que tener un sistema atractivo para recuperar a esos jóvenes y que aquello que han ganado gracias al estudio lo puedan retornar. ¿Y retornarlo dónde? ¿Cuál tendría que ser el lugar ideal para el retorno de estos jóvenes profesionales? Pues la universidad pública. La universidad pública. Así como yo creo en general en las CECIDRAS para casi todas las carreras, de repente después tenemos un tiempo para hablar de eso, es decir, que el joven antes de ganar su título profesional puede hacer servicio al Estado, por ejemplo, los abogados en las múltiples instancias del Poder Judicial, en la Fiscalía, ¿no es cierto? Los médicos, esto siempre ocurre, ¿no es cierto?, en diferentes dependencias de salud del país. Bueno, en el caso de estos becarios, tendrían que volver a la universidad pública peruana. La universidad pública tendría que ser el gran receptor de estos jóvenes que vienen con el ímpetu de la juventud, con su talento demostrado, con conocimientos recientemente adquiridos en el exterior, a replicarlos y encontrar en la universidad algo de lo que la universidad peruana carece: centros de investigación. La universidad pública peruana tendría que ser por excelencia el gran centro de investigación del país, en donde estos jóvenes becados que han regresado y que están entrenados en la investigación, porque eso es lo que hacen en el extranjero, puedan venir a desarrollar su tema aquí en el Perú, convenientemente pagados en la universidad pública. Son algunas pistas de las cosas que creo que tenemos que hacer en el tema universitario. Pero además, y con esto cierro el tema de educación, hay muchas más cosas que decir, por cierto, pero hay una cosa en la cual nosotros fallamos, y fallamos recurrentemente hace muchos años, hoy más que nunca, sin embargo, pero es un tema muy antiguo. Si ustedes leen a Víctor Andrés Belaúnde, un pensador peruano, líder de la generación del 900, que creo que ha sido la más brillante generación de pensadores en el Perú, y además el primer social cristiano peruano, él en un libro que se llama La realidad nacional, en donde combate la tesis de Mariátegui, es decir, a cada escrito de Mariátegui en sus famosos 7 ensayos, Víctor Andrés Belaúnde le responde con una visión peruanista muchísimo más clara, ¿no es cierto?, que la contaminación de Mariátegui. Allí cuando él habla de la educación, allí mismo lo dice, y lo repite en otro libro que es un monumento que debería ser leído por todos los alumnos peruanos, que se llama Peruanidad. Es un libro fantástico de Víctor Andrés Belaúnde, donde sigue las pistas de la peruanidad para descubrir qué cosa es ser peruano. Pero bueno, me iba a ir por las ramas. Víctor Andrés Belaúnde, desde aquel entonces, estoy hablando de hace prácticamente 100 años, ya decía que en el Perú había que fomentar la educación técnica. Han pasado 100 años y seguimos diciendo lo mismo. Y hoy más que nunca. En el Perú existen múltiples proyectos mineros, agroindustriales y de otras características que requieren mano de obra calificada que en el Perú no existe. Es absurdo. Si ustedes se van, por ejemplo, a Charate, que es la sede del gas de Camisea, allí no van a encontrar un instituto técnico para técnicos de hidrocarburos, de las diferentes áreas que se necesitan, no lo van a encontrar. Pueden encontrar un instituto técnico para estudiar secretariado, pero hasta comunicaciones,
pero de lo que necesita la zona, no. Entonces yo estaba en Charate hace una semana o dos. ¿Y de qué se quejaban los jóvenes de ahí? Decían, contratan en el proyecto de Camisea, contratan argentinos en vez de darle trabajo a los peruanos. Y claro, pobres chicos, yo les decía, sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Que esos argentinos han estudiado para hacer el trabajo que hacen y por eso les pagan también, porque les pagan mucho dinero. Ok, ¿cuál es el error acá? Que nosotros tendríamos que haber tenido un instituto tecnológico de capacitación de estos jóvenes, entendiendo que ese proyecto va a tener todavía 30 años más de desarrollo, para que esos chicos a sus 15 años estudien 3 años y tienen todo un desarrollo profesional para toda su vida. No hacemos nada. En el Perú no movemos un dedo. O en cualquiera de las sedes agrícolas del Perú dedicadas a la exportación, en donde también se requiere a personal que maneje la maquinaria pesada y no lo hay. Entonces tienen que traer gente de fuera. Acabo de estar en uno de estos sitios en Piura, en donde para manejar tractores tenían que traer chilenos. ¿Y por qué? Porque en el Perú no había proceso de formación. Recién han comenzado. En esta plantación piurana en la que estuve, estaban comenzando a entrenar a los chicos de la zona. Pero es que eso es lo que hay que hacer. Institutos tecnológicos que le den al alumno la posibilidad de llegar a quinto medio y decir, bueno, yo voy a estudiar esta carrera técnica porque en el proyecto minero, no sé, ahora mismo estoy en Moquegua, la Saudar va a necesitar en los próximos 30 años estos técnicos mineros que en el Perú no se forman. Por eso es que traen siempre personal extranjero, por eso estamos yendo de canadienses acá, por eso traemos gente de otro lado. Porque no hay, pues, en cambio, si le ponemos el instituto, ese chico dirá, oye, yo quiero estudiar eso, ganan muy buena plata, tengo trabajo seguro, ya está. En lugar de eso, suelen acudir a una universidad de pobre nivel para estudiar historia o geografía, que son carreras muy dignas y muy importantes, pero que en el Perú no te dan ninguna posibilidad laboral. O derecho, yo soy abogado, que es una carrera que prolifera en el Perú. Y sencillamente no necesitamos ni tantos abogados, ni de la escasa calidad que produce la Universidad Peruana hoy día. Entonces, mucho más práctico es, tenemos que darle la posibilidad de una educación técnica que es más rápida, va de acuerdo al progreso del Perú y les permite un futuro digno, con un buen sueldo. Pero eso no lo vemos, no hacemos nada al respecto y hay que hacerlo. Pues. Tenemos que ir a un proceso educativo en donde pensando el Perú, presentemos a nuestros chicos una oferta atractiva para que puedan ir por ella. No todo es la universidad en el mundo, o sea, eso también es súper importante. Ahora, hasta ahí el tema de la educación en donde hay tantísimo que decir, ¿no? Pero en donde por supuesto hay que defender el nivel del maestro, en donde por supuesto hay que recuperar valores de todas maneras, en donde hay que incorporar el deporte en todos sus niveles. Cuando yo fui congresista, hicimos una ley que incorporaba el PRODAC, se llama, los programas de alta competencia deportiva. Hoy, por ley, todas las universidades peruanas están obligadas a tener un programa de alta competencia deportiva. Hoy, ninguna universidad lo tiene. Siendo ley de la República, sencillamente no se aplica. Yo espero ser presidente para aplicarlo de inmediato y poner a todas las universidades a correr, para cambiar lo que está ocurriendo con la universidad peruana y hacer universidades que produzcan mejores profesionales, pero sobre todo mejores ciudadanos, que es lo que tenemos que hacer a todo nivel con el tema educativo. Ahora, aquí les he dicho hasta aquí mi mirada de la educación, que repito, para mí es no solamente importante, sino urgente, pero hay sin duda otras urgencias, así que me referiré muy rapidito a ellas para no aburrirnos más. Yo espero hacer dos cosas fundamentalmente, dedicarme a la generación de trabajo y a la seguridad ciudadana. Y creo que una cosa tiene que ver con la otra, en paralelo a todo esto educativo que hemos conversado. Y por supuesto, como una cosa previa, porque esto es indispensable, tenemos que ver el tema de salud, ¿no es cierto? Me comprometo a que la vacunación termine este año. O sea, si no comenzó el gobierno, esto es muy gracioso porque acabo de escuchar a Julio Guzmán decir lo mismo, ¿no? Y yo decía, pero que, a ver, no entiendo. Julio Guzmán es un moradito y su presidente moradito también, su mano derecha en el partido, durante años, y ahora resulta que quiere enmendarle la plana al de su propio partido. ¿Por qué no comienzan de una vez? O sea, esto no puede ser un tema electoral. Los peruanos necesitan la vacunación ya. No entiendo cómo el candidato del gobierno diga que cuando él sea gobernante lo va a hacer. Hágalo ahorita. Nosotros no podemos hacerlo ahorita porque no estamos en el gobierno, pero sí garantizo, porque ya tenemos el trabajo hecho, ¿no es cierto? Conversando con gente de primerísimo nivel, que en el Perú la hay, para poder desarrollar lo que hay que desarrollar, que antes de fin de año la vacunación está completada. Dicho eso así nada más, ¿cuáles son las grandes obsesiones de un futuro gobierno nuestro? El trabajo y la seguridad ciudadana. La única manera de generar riqueza es tener trabajo, no hay otra. Cuando Konrad Adenauer, después de la Segunda Guerra Mundial, asume la Cancillería alemana, logra lo que se llamó el milagro alemán, ¿no es cierto? Ustedes saben, no hace falta que les explique, formación militar, ¿no es cierto? Había terminado la Segunda Guerra Mundial, se imaginan lo que era Alemania, atacada por todos los frentes, por todas las potencias del mundo, destruida su economía, destruida su infraestructura, muertas sus generaciones jóvenes,
desesperados todos. Sin embargo, cuando estos señores tomaron el control del gobierno, formaron la CDU, el Partido Demócrata Cristiano Alemán, como el PPC, digamos. En aquella época llegó Erhard al Ministerio de Economía, convocaron a Müller-Armack, que era un economista que venía del ordoliberalismo, y comenzó un proceso de transformación violenta de la economía alemana que lo condujo al milagro alemán. En muy poquito tiempo Alemania ya no solamente se había recuperado de sus cenizas, sino que era, digamos, la cabeza económica de Europa, lideró el proceso de Unión Europea. O sea, y hasta el día de hoy sigue la CDU en el poder, dando pauta de cómo se debe gobernar. Cuando se habló al respecto de cuál fue el secreto de la CDU, de Konrad Adenauer en particular, lo que él decía es que dentro de todos los informes que a diario recibía el Ministerio de Economía, había uno solo que lo obsesionaba. Él no se iba a dormir si no miraba ese cuadrito. Era el cuadro de la empleabilidad. Para sacar adelante a Alemania, este era el concepto, todos los alemanes debían tener trabajo. Trabajo bueno, trabajo digno. Nosotros le llamamos trabajo bueno. ¿Qué quiere decir trabajo bueno? Un trabajo que respete tus horarios, que respete tus derechos, que te dé seguridad social, que te dé salud. Trabajo bueno. Esa quiero que sea mi obsesión. Los peruanos tenemos que trabajar. Ahora, yo sé que los peruanos somos chamba. Si no hay trabajo, lo inventamos, ¿no es cierto? Eso es muy peruano. Lo inventamos y salimos adelante. Eso es algo que yo aplaudo. A mí no se me ocurriría perseguir con chaleco antibalas y con 3.000 policías y con toda la parafernalia y las cámaras de televisión, como hemos visto algunos graciosos, creo que dicen presidentes, a los informales, que por último son gente que está trabajando para vivir. Mientras los delincuentes estaban en la vereda comiendo canchita a ver el espectáculo, ¿no es cierto? Hoy día ese señor abandonó su distrito, como ha hecho con todo en su vida, y la delincuencia pulula en su distrito. Eso es hacer show. Y ya deberíamos estar hartos del espectáculo. O sea, esto no puede ser un reality show, esto no puede ser un espectáculo. Esto es muy serio. Lo que está pasando en Perú es muy serio. Así que lo que determino es que para la reactivación económica lo que tiene que haber es trabajo, pero trabajo en serio. Y eso pasa por también dejarnos de majaderías y de desactivar todas las trabas que hoy el Estado peruano pone por incapacidad, por miedo, por falta de principio de autoridad, en una serie de actividades que están trabadas. La minería es preincaica en el Perú. La actividad minera en el Perú tiene que ver con toda la historia del Perú. O sea, no es verdad que comenzó el virreinato, comenzó con el imperio incaico y antes inclusive. Y antes inclusive siempre coexistió la economía con la agricultura en la historia del país, siempre. Es verdad, en los años del siglo XX esa economía comenzó a ser contaminante porque en la ambición de extraer mineral y ante la falta de posibilidades técnicas se contaminaba el medio ambiente, eso es verdad. Pero la economía de hoy, eso está altamente superado. O sea, ya no tiene por qué contaminar. ¿Y quién debería encargarse de que no contamine? Pues el Estado, que tiene que hacer su trabajo. Otra vez repito, el Estado se puso de costado durante años. El Estado hoy tiene que hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo en el tema minero del Estado? Pues es evitar la contaminación del medio ambiente. Si una minera contamina, se le sanciona, se le supervisa, se le interviene, se le corta el contrato si hace falta. Se defiende el medio ambiente, porque ese es el futuro del Perú, su naturaleza. Yo soy cristiano, yo creo que la naturaleza es un regalo de Dios. Quiero defenderla, no permito que se contamine. Pero el mineral es parte de esa naturaleza. Y si nos lo dieron, es precisamente para extraerlo y aprovechar su riqueza. Así que no nos vayamos a extremos. Claro que la minería de hoy, que respeta el medio ambiente, tiene que tener visto bueno, porque genera miles de puestos de trabajo de inmediato. Y cuando esto está explicado, y cuando esto está trabajado, y cuando esto está garantizado, el Estado no puede someterse ante la majadería de gente que asusa por ideas políticas a la población para terminar los espectáculos lamentables que vemos cada cierto tiempo de enfrentamientos en las carreteras, de muertos inclusive. Esto se tiene que terminar. O sea, esto no puede continuar. Vuelvo otra vez al concepto inicial, recuperar el principio de autoridad. Pero que pasa por conversar con la gente y por ganarle la batalla ideológica al comunismo del siglo XXI, que ha copado la mente de los más necesitados con el viejo discurso del Robin Hood, con el viejo sistema de inventar monstruos que nos atacan y que nos perturban y que no permiten con esos cuentos que nuestros pueblos progresen. El Perú tiene todo para progresar. Minería, entonces, un rubro que por sí mismo genera miles de puestos de trabajo. Aquí en Moquegua hay algunos proyectos que están, el proyecto de los Calatos, por ejemplo, que está estancado. Hay que destrabarlo y ponerlo a caminar. Yo hablaba de Tía María hace algunos días cuando estaba en Arequipa. Ponerlo a caminar. Ese proyecto se pone al día y al día siguiente hay 9.000 nuevos puestos de trabajo para los peruanos. Los peruanos necesitamos trabajar. Como aquel, la agroexportación, que también este Congreso que tenemos desastroso lo acaba de derribar, ¿no es cierto? Anuló la ley, como si la ley hubiera fallado. No falló la ley,
Otra vez vuelvo al mismo discurso. Falló el gobierno que tenía que haber estado allí, en Ica, para supervisar a través de la SUNAFIL, que es un órgano del Ministerio de Trabajo, que no existan estas servicios abusivas que lo que hicieron fue perpetrar un estado de abuso contra los trabajadores del campo. ¿Quién falló? ¿La ley? ¿La Constitución? ¿El diseño? No, falló el Estado, que no hizo su trabajo. El Estado tiene que ser consciente que cuando permite el desarrollo de la empresa privada, tiene que ponerse al lado para observar, para manejar, para poner autoridad, porque ciertamente la empresa privada siempre va a buscar maximizar su capital y por tanto no se va a preocupar ni de los derechos de los trabajadores, ni del medio ambiente, ni de nada de eso. Se va a preocupar el Estado, que tiene que fiscalizar. Ok. Entonces, dentro de ese rubro, la agroexportación desde hace 20 años se convirtió en la segunda pata de la economía peruana. No se trata de matar la gallina de los huevos de oro, se trata de mantenerla, pero hacer nuestro trabajo como Estado para que no vuelvan a ocurrir estas situaciones de injusticia e inequidad que han ocurrido. Pero así como la minería y luego la agroexportación han sostenido la economía peruana en términos macroeconómicos, porque en términos microeconómicos vuelvo al discurso, el Estado no funcionó y por tanto esa riqueza no se distribuyó correctamente. Primero tuvimos este dicho de Toledo del chorreo, que me parece tan despectivo y tan poco digno, ¿no? El chorreo, decía Toledo, va a chorrear. No, no tiene por qué chorrear. Se reparte con justicia y con dignidad, que es distinto. Y esa es tarea del Estado, que no se hizo. Pero bueno, aparte de eso, en el plan de gobierno nuestro hemos descubierto, hemos identificado 3 rubros más que nos interesan mucho. El forestal, hablemos otra vez de mis creencias religiosas si quieren. Dios nos regaló unos bosques como no tienen otros países. Y sin embargo, Chile, por ejemplo, que debe tener la quinta parte de los bosques que tiene el Perú, genera muchísimo, pero muchísimo más dinero que nosotros en ese rubro. Cada vez que se habla de bosques en el Perú es para hablar de tabla ilegal, porque no hay una política de desarrollo de ese sector forestal que podría generar de inmediato miles de puestos de trabajo y riqueza para los peruanos. Además de potenciarlo de manera tal que sigamos siendo pulmón del mundo, que es nuestra responsabilidad ecológica con el planeta. El otro rubro identificado es el de la acuicultura. Ya, me están llamando porque tengo otros compromisos, pero déjame terminar, que para mí es súper importante, la pesca. Tan sencillo como eso, también genera múltiples puestos de trabajo. Y el otro es el turismo, no hace falta que se los explique. El Perú debe ser el mejor destino turístico probablemente del mundo y sin embargo ni siquiera en América del Sur somos líderes. Eso se tiene que acabar. Tenemos que hacer inversiones claras, con leyes claras de promoción de la actividad que permitan la inversión de grandes capitales para generar miles de puestos de trabajo. Y el otro tema que con esto termino que me obsesiona en lo que tenemos que hacer próximamente es el de seguridad ciudadana. En el Perú hace mucho rato hemos perdido la guerra contra la delincuencia. Eso se tiene que acabar. Y estoy hablando de delincuencia común. No esta que está muy bien que la combata. Hay que combatir todas las delincuencias, pero esta común que ha sido dejada de lado, la que te roba en la esquina. ¿Para qué voy a reactivar la economía peruana? ¿Para qué voy a darte una chamba si cuando cobres en la esquina te van a robar y te van a quitar todo lo que trabajaste? ¿Para qué? ¿Para qué vas a querer progresar para comprarte un telefonito celular si en la calle alguien va a venir y te va a matar para quitarte el teléfono celular? Con ese sistema de inseguridad no podemos seguir viviendo y para eso hay que hacer muchas cosas que ya hemos trabajado en el pasado y que ahora volvemos a poner. 3 grandes temas que me interesan en seguridad ciudadana. Primero, otra vez dirán que aburrido este hombre, recuperar el principio de autoridad, sobre todo en este campo. No es posible que a nuestros policías los persigamos, los maltratemos, les decimos ladrones, corruptos, asesinos, patatín, patatán, pero cuando me roban en la calle, corro, policía, policía, ayúdame por favor. ¿Qué cabeza cabe? Hay que recuperar el principio de autoridad. No puede permitirse esta forma como ha sido maltratada la institucionalidad de la policía. Hay que hacer muchas cosas, es verdad. Yo creo que ahora, en la desesperación de tener más policías, se acortó el tiempo de estudios. Hay que hacer que tengan el tiempo de estudio adecuado para que salgan lo mejor preparados. Hay que dotarlos de capacidad logística. Hay que sacarlos a la calle. Ahí hay muchas cosas que hacer. Ya lo hemos dicho más de una vez. Hay puestos que fueron de la Guardia Republicana y que ahora heredó la policía, cuando en realidad al eliminarse la Guardia Republicana debió tomarla las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el control de fronteras. Por ejemplo, la Guardia de Edificios Públicos. Por ejemplo, la Guardia de las exteriores de centros penitenciarios. Ahí perdemos un montón de policías que no conocen esa tarea. El policía está entrenado para combatir al delincuente. Esas tareas más bien las podrían hacer perfectamente las Fuerzas Armadas del Perú, con lo cual tendríamos más policías en las calles. Pero el tema de la recuperación del principio de autoridad me parece que es importantísima. No puede ser que llegue un presidente de la República y que de un plumazo se baje a 16 generales. A ver, yo no sé cuántos militares me están aquí escuchando, o si por ahí hay algún policía, pero recuérdense, por favor, cuando eran cadetes o cuando fueron alféreces. Cuando fueron alféreces, yo estoy seguro que salieron a vestirse el uniforme con honor la primera vez y con la ilusión de hacer una carrera de 30 años que los podría llevar a la cúspide de su carrera y que al final, sirviendo a la patria, podrían llegar. ¿Qué mensaje les dio el presidente a los alféreces de aquel entonces, de hace 2 meses?
olvídate, hijo, acá nadie te va a respetar. Va a llegar el presidente que quiere, por razones políticas, va a sacar a un montón, así que toda tu carrera se va a ir al agua. Y después cuando lo entrevisten va a decir que hay elementos de corrupción, ningún condenado, ningún nada. Hay algunas acusaciones fiscales y algunos no tienen ni siquiera acusación y el presidente dirá, bueno, justos pagan por pecadores. ¿Cómo podemos permitir que se destruya de esta manera la moral de una de las instituciones tutelares de la República? Eso tiene que terminar. Yo, como lo he dicho más de una vez, yo creo en los héroes. Y vestir el uniforme, cualquiera de estos uniformes hoy día, es un acto de heroísmo frente al nivel de delincuencia que hay en la calle. Así que vamos a garantizarles a ellos que el Estado va a estar de su lado. Hoy día, recuerden los sucesos prepandemia de Piura, por ejemplo, que fueron emblemáticos, en donde se demostró que los delincuentes eran capturados y quedaban libres, y que después esos mismos delincuentes en enfrentamiento con los policías cayeron abatidos por la policía y los policías terminaron presos. Presos, hasta el día de hoy están presos. Por haber usado su arma de reglamento. Porque eso se tiene que acabar. Porque claro, por favor pónganse otra vez en los zapatos de esas familias. Cuando un policía salga a patrullar en la calle, ¿qué le tendría que decir su hijo? Si yo fuera su hijo, papi, no te metas. Si en la calle te van a decir, ayúdeme, no te metas, porque va a pasar una de dos. O el delincuente que está cada vez más avesado te va a pegar un tiro y te vas a morir, y el Estado te va a abandonar, o sea, nos va a abandonar a mi mamá y a mí. O por el contrario, tú demuestras tu buen entrenamiento y lamentablemente en el combate lo puedes matar, en cuyo caso vas a quedar preso y por supuesto también vamos a quedarnos solos en el abandono. Entonces, cualquiera sea el resultado de esa contienda, perdemos nosotros. No te metas, papá. Ese es el mensaje que le estamos dando a la familia policial. ¿Cómo vamos a combatir el crimen? Hay que recuperar el principio de autoridad. Segundo, yo propongo hacer un observatorio de resoluciones judiciales. El Estado no puede meterse en las resoluciones de un juez, que es autónomo, pero sí puede, y esto es un principio constitucional, criticar sentencias, publicar sentencias. Yo quiero hacer eso. Que los jueces sepan que los estamos mirando. Que la gente sepa a través de este observatorio que tendría que montarse en el Ministerio de Justicia quiénes son los jueces que sueltan choros, porque lo vemos todos los días. Agarran al criminal, lo llevan al juez, el juez lo deja libre. Y después, al cierto tiempo, otra vez la televisión, pero ya lo habían agarrado otra vez, el juez lo soltó. Tenemos que saber quiénes son esos jueces, para que vean cómo se van a ordenar rapidito nomás. Pónganles una cámara de televisión encima, para que vean cómo se van a ordenar rapidito nomás. Y lo último, tenemos que hacer que las penas de verdad sean persuasivas. Yo soy abogado penalista, tengo una maestría en Derecho Penal en la Universidad Católica del Perú. Lo que nos enseñan a nosotros desde el principio es que las penas tienen un carácter resocializador. Perdónenme, eso es una gran mentira. Se los digo con todo mi título de máster de Derecho Penal en la Católica. Estoy seguro que mis colegas me van a despreciar por lo que estoy diciendo, pero bueno, nos han engañado. No es verdad. En el Perú menos. Las penas no tienen carácter resocializador. Cuando llega un reo primario a una prisión, normalmente sale más avesado. Lo que hemos hecho es meterlo en una universidad del crimen. Eso no funciona. Tenemos que cambiar eso. Más bien, los delincuentes avesados, eso sí, de ninguna manera se van a resocializar, pero yo sí creo que podríamos lograrlo con los iniciales. Y lo lograremos si es que el castigo se marca con el máximo rigor. No meterlos en una bonita, bueno, ninguna prisión es bonita, estoy exagerando, pero una cómoda prisión, digamos, aquí en Lima, en donde tienen sus visitas y además están bajo la tutela de criminales más avesados que los van a hacer avanzar en el crimen. No, yo lo he dicho y lo repito, Chayapalca. Yo sé que Chayapalca hoy día está hacinado y que no entra un preso más. Ya, pero esto es un símbolo, lo que estoy diciendo es un símbolo. Vamos a mandarlos a un sitio en donde realmente la dureza del castigo haga que nunca más delincan. Pero eso es con primarios, no con los más avesados, con primarios, sin duda, con rigor. Y que trabajen además, porque el Estado tiene que mantenerlos. Con trabajo además, que haga que el alimento no salga del bolsillo de todos nosotros, sino de ellos, que son los que han faltado al país. De manera tal que para combatir el crimen, y esto como un apretado resumen, porque es mucho más grande el trabajo, hay que recuperar el principio de autoridad, hay que darle a nuestra fuerza armada en la calle, que es la policía, nuestro brazo armado contra el delito es la policía, hay que darle la autoridad del caso para que pueda pelear, hay que hacer un observatorio de resoluciones judiciales para que los jueces no los liberen y hay que tener la mayor fortaleza para el castigo inicial de delincuentes a quienes tenemos que quitarle las ganas de volver a delinquir. De esa manera, espero que podamos recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Y recuperando la paz, será fácil entonces que la reactivación económica se dé. Mi aspiración es con esto, la manera de resumen. Yo espero que en el próximo quinquenio los peruanos estemos trabajando, todos. Y nuestros hijos estudiando bien, todos. Y para eso mi compromiso contra dos enemigos a quienes hay que declarar la guerra inmediato. El virus hay que liquidarlo este año y la delincuencia hay que liquidarla también. Soy consciente que siempre va a haber delincuencia, pero hay que liquidarla. Esto no puede seguir un segundo más. Porque si logramos devolverle al peruano salud y seguridad, vamos a salir adelante trabajando todos juntos de todas maneras.
Esas son las ideas centrales de lo que queremos hacer en el próximo quinquenio. Discúlpenme que me extendí, tengo algunos otros compromisos que atender, pero ha sido un gusto enorme dirigirme a todos ustedes. Muchísimas gracias. Alberto, Sí, Juan. solamente nos puedes contestar 2 preguntas, porque hay un montón de preguntas, pero la mayoría de preguntas las has... Dame un segundo. Sí. Dame un segundo. ¿Cuánto tiempo me das? Así es, ¿no? ¿Sí? Sí, porque ya tengo que molestando con Sol. Ya. Sí, me dicen que me dan 10 minutos, disculpen la rigurosidad, pero tengo acá un sargento como corresponde que pone orden, si no yo me disparo. Está bien. Entonces, es una sobre la AFP, que no hemos escuchado todavía nada respecto, no te has pronunciado respecto a eso, y la otra es sobre el tema de género en la educación. Gracias. ¿De qué, perdón? Lo tema segundo no te lo escuché. El tema de género en la educación. El tema de género. La ideología de género. Ajá. Ah, ok. A ver, la ideología de género, como muchas otras tonterías de las que se debate tanto en el Perú, es una imposición ideológica en la cual creo que cometen errores los dos bandos. Los dos bandos. O sea, yo no estoy casado con ninguno de los extremos. A mí, como yo lo dije temprano, creo que lo he dicho y si no, lo repito, no me preocupa, la verdad, mucho lo que les puedan decir a mis hijos, porque yo me encargo de la educación de mis hijos. Por eso es que creo que la piedra angular de la revolución educativa que tenemos que hacer es recuperar y empoderar a padre y madre de familia. Si a alguno de mis hijos le dicen alguna tontería en el colegio, yo me entero al día siguiente. Y por supuesto me van a escuchar. O sea, si recuperamos, si hacemos que los padres y madres de familia recuperen la tutoría de la educación de sus hijos, a ver qué importa lo que puedan decir o no decir. Por supuesto que ponemos orden de inmediato. Pero claro, nos lavamos las manos. Es mucha chamba eso que se encarga el colegio y después salimos a las calles a marchar, por el amor de Dios. O sea, tenemos que saber. La pregunta para quienes reclaman es, ¿tú sabes lo que le están enseñando a tus hijos? O sea, ¿sabes cuáles son sus ideas? Tienes que saberlo, porque si no nos vamos a encontrar con cosas como la que vemos ahora, en donde de repente vemos un joven que hace una apología del terrorismo como si nada. Que dicho sea paso, eso me preocupa muchísimo más que la ideología de género. Así que, no. Yo lo que creo es en la igualdad entre hombre y mujer. Creo que somos igual, con diferencias naturales, ¿no es cierto? Pero creo que somos iguales en derechos e iguales en dignidad. E iguales en capacidades. Y creo que en tanto eso ocurra, hay una serie de paradigmas históricos que tenemos que ir dejando de lado también. Esa figura de que el hombrecito hace tal cosa y la mujercita otra, no, no, no. Creo que tenemos que entender, ¿no es cierto?, que hoy con justa razón muchas mujeres van reclamando sus derechos que son absolutamente justos y que voy a defender sin duda. De ahí ideologizar el tema para hablar de la ideología de género, por amor de Dios. O sea, no estoy de acuerdo ni con unos ni con otros. Y por cierto, sí estoy de acuerdo con que se mantengan valores que son los que se han perdido absolutamente en la educación peruana. En lo que respecta a la AFP, yo tengo ahí un tema previo y que lo hemos planteado ya. Me parece muy chiquito el tema, no, exactamente si se refieren a si tenemos que modificar las AFPs o devolución de dinero, lo que sea. Miren, en la década del 70 y más bien en los 80 y después, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta los peruanos que la ONP nos había robado sistemáticamente, o sea, el Perú nos había robado sistemáticamente. Me disculparán, yo sé que acá hay mucha gente, muchos militares, algunos muy amigos míos, pero el gobierno militar fue un desastre absoluto por donde lo miren, ¿no es cierto? Trajo una serie de ideología de izquierda, o sea, vamos, nos estafó abiertamente ese Estado. Y eso no sirvió. Lo que está haciendo ahora este proyecto que hubo de la congresista que va con APP, ¿cómo se llama? Omonte, nos trata de retraer a esa década. No puede ser. O sea, en eso estoy totalmente en desacuerdo. ¿Qué cosa creo más bien? Que tenemos que salir de esta discusión pequeña de si la ONP o si la AFP y tenemos que ir un poco más arriba. Yo pongo como ejemplo, este es un proyecto que hemos desarrollado mucho, pongo como ejemplo lo que acaba de pasar en Vietnam. Deberíamos mirar lo que pasó en Vietnam. En Vietnam han aprovechado la pandemia para hacer una gran reforma de lo que, digamos, una gran reforma de apoyo social, digamos, ¿no? O sea, la gran reforma que quisiera hacer en el Perú. ¿Y qué es más o menos la siguiente? Ya sé. ¿Y qué es más o menos la siguiente? Se lo digo rapidito. O sea, uno debería ser formal desde el nacimiento. ¿A razón de que cuando yo nazco tengo una partida de nacimiento? Después tengo que acercarme al registro, a la RENIEC para que me den un DNI. Luego, ¿no es cierto? No sé cómo está el sistema ahora del servicio militar, pero en mi época tenía que sacar la libreta militar. Después de eso, por supuesto, cuando ya tengo el DNI ahora de mayor de edad. Luego, si aprendo a manejar, me dan mi licencia de conducir. Después, si quiero hacer negocio, tengo que ir a sacar un RUC. O sea, es una locura. ¿Qué burócrata podemos ser, por el amor de Dios? Esto tendría que funcionar distinto.
Con tu nacimiento tú deberías ser una persona formal, desde tu nacimiento. Con tu inscripción ya eres un ser humano con un sujeto de derecho para el Estado peruano. Y a partir de ese momento ya tienes unas cuentas asignadas. Estamos en la modernidad, ¿no es cierto? Para comenzar tu ahorro previsional, para tu pensión, para tu garantía si que pierdes el trabajo, para tu seguridad social. Todo unido desde el comienzo, claro que se puede. Eso implica una gran visión, ¿no es cierto? Con lo cual terminaríamos con todas las discusiones sobre la informalidad o sobre la ONP, sobre la AFP. Aquí hay una visión mucho más grande de cómo hacer para ir a un proyecto ciertamente de largo plazo, esto no es una cosa que se arregla mañana, pero a la que tenemos que caminar inexorablemente si queremos, de mano de la modernidad, terminar con todas estas discusiones absurdas e ir a un solo proceso en donde todos vayamos en un solo camino, ¿no? Por lo demás, y con esto termino, si es que por ahí fue la pregunta, que podía ir por otro lado, es que no se trata de prometer cosas que no se puedan cumplir. O sea, cuando se habla, suena muy atractivo. Yo mismo necesito dinero en este momento, todos, ¿no? O sea, la crisis nos ha chocado a todos. Qué lindo que me digan, te van a devolver tanta plata a la FPA, perfecto, me pongo en la cola. De hecho, en estas leyes que se dieron de devolución del 20%, yo también me alineé, como cualquiera, necesitamos el dinero, nos afectó a todos. ¿Pero se puede devolver todos los fondos sin hacer quebrar al Estado? Respuesta, no. Entonces no seamos irresponsables. El conducir los destinos de una nación piden responsabilidad. Entregarle a los ciudadanos lo que los ciudadanos merecen es verdad, pero sin destruir la organización nacional. De eso no se trata. Entonces, ahí creo que hay que guardar la mayor seriedad posible para ver qué se dice y qué se puede hacer. Gracias, gracias Alberto. Con esto terminamos. Agradecemos con ustedes Alberto Bengolea Delgado, en vivo para la Asociación Nacio Praína, y tus últimas palabras para la comunidad, Alberto. Con eso nos despedimos. Gracias. Nada, agradecerles muchísimo este tiempo, desearles mucho éxito, pedirles que refuercen su institución. En el Perú tenemos que reforzar la institucionalidad. En el Perú, así como hemos perdido el principio de autoridad, también hemos destruido instituciones, somos especialistas destruyendo instituciones. Y una colectividad nacional no sale adelante si no tiene instituciones fuertes, se basa en su institucionalidad. Una asociación como la de ustedes es fuerte en tanto ocurra eso, que tenga una institucionalidad fuerte. Así que esa sea parte de las tareas que ustedes tienen que hacer dentro de las muchas que estoy seguro cada uno de ustedes cumple por fortalecer el Estado peruano. Muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimo éxito en los próximos días que van a seguir siendo duros y cuidémonos todos, que el virus está ahí afuera todavía y nos sigue matando. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias Alberto, buenas noches. Buenas noches.